Bueno, pues ante todo, Néstor, muchísimas gracias por haber querido estar aquí con nosotros hoy y muchísimas gracias por tu libro. Yo en particular me ha encantado porque yo he sido voy a decir, gran amante de la mitología. A mí cuando en historia del arte y en historia me hablaban de mitología, de hecho tengo varios libros aquí, mi hijo también que tiene 22 años es un gran amante, o sea que este libro me ha servido un poco para recordar, recordar. Me ha parecido toda una gran lección de mitología, mm, como ya te he dicho, que tenía un poco olvidada y me ha servido para recordar. O sea que eh, para mí sin duda este es un libro que hay que leer despacio, no hay que leer del tirón. Hay que leer despacio y releer. Releer algunos capítulos porque si no te pierdes entre tanto Dios y tanto... eh, también es verdad que es un libro, a mi parecer, que se puede leer, no hace falta que empieces, bueno, sí, empiezas por el principio, pero te puedes saltar algunos capítulos, volver y leer quizás lo que más te gusten o los que más interesantes te hayan parecido. A mí particularmente me ha fascinado el ciclo de la vida. Yo no he contado los dioses, pero de verdad, lo he leído 3 veces porque me ha gustado tanto que digo, voy a contar los dioses y lo voy a poner. Entonces, para empezar un poco, cuéntanos, hablando ahora de nacimiento, ¿cómo se empezó a gestar este libro? Bueno, perdona, Pilar, Bueno, nada, tú. yo soy muy breve, sí, solo contaros que, bueno, con Néstor ya es el tercer libro que hacemos. Sí, Le conocimos, bueno, a través de su cuenta de Twitter, Antigua Roma al Día, que conoceréis, y que, bueno, yo creo que empezó a darse a conocer a través de la cuenta de Twitter, pero ahora ya tiene en todas las redes sociales cuenta. Y nos gustó mucho, pues porque con todo el ruido que hay en las redes sociales, ¿no? Néstor hacía una cosa que se veía que era seria, rigurosa, pero a la vez amena y muy apropiada para el canal en el que estaba dándose a conocer, ¿no? Pero sí que a diferencia de otros canales, el de Néstor es completamente fiable. Y luego cuando lo hemos conocido nos hemos dado cuenta de que Néstor no va contando cosas que ha leído por ahí o que ha escuchado, no. Él se documenta hasta el último, cualquier duda la tiene que solucionar, documentar con las fuentes antiguas, porque para eso es arqueólogo también y conoce muy bien todo el mundo antiguo y lo ha pateado. Y bueno, y así empezamos. El primer libro que hicimos con él, que además lo tengo aquí porque han quedado preciosos, el de Un año en la antigua Roma, ay, sí. este fue el primero. Luego hicimos el de Fake News, de la antigua Roma, también sobre el poder y cómo ya existían los bulos, la propaganda, las mentiras en el mundo romano. Y bueno, y el miércoles, recién salidito, tenemos el de que los dioses nos ayuden, que es lo que tú decías, Pepa, la religión, los mitos, los ritos, cómo desde la gestación de Roma, cómo fue evolucionando todo eso hasta el final del imperio. Y bueno, Néstor, además de escribir y de las redes sociales, es un gran viajero, por eso de si quiere ir con él a Pompeya. Yo he tenido la suerte de estar ya con Yo él en voy también, Pompeya. me voy. Yo estuve ya con él y os lo recomiendo Ah, porque Bueno, pues cuando organiza queráis. unos viajes estupendos. Y bueno, luego además estuvimos en el Museo de Nápoles y también pudimos ver otra de las cosas que hace Néstor, que es a través de tecnología 3D hacer reproducciones tanto de piezas antiguas como de inscripciones, como de, bueno, es increíble lo que hace. Luego si tiene un rato, además de hablar del libro, que os lo cuente. Pero bueno, ya os dejo con el libro y con vuestras preguntas para que os dé tiempo a todas. bueno, que Gracias. yo me apunto a ese viaje, de verdad, ¿eh? Sí, Yo sí, creo que los que estamos aquí también. merece la pena. Bueno, y si llevamos a él, le llevamos a él como guía, seguro que lo disfrutaremos todavía más.
Bueno, empecemos. Pues como te comentaba antes, cuéntanos un poco cómo se empezó, hablando de nacimiento, a Ujú. gestar este libro. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por la introducción, Pilar. Y bueno, para mí escribir este libro como los otros dos ha sido un placer y como bien decía Pilar, hay un proceso de documentación muy grande detrás, pero para mí precisamente escribir es una alegría porque me permite tener un tiempo bastante amplio para poder introducirme yo y profundizar al máximo en algunos de los temas que más me apasionan del mundo romano, ¿no? Como especialidad. Entonces, bueno, pues la religiosidad, los ritos, eran uno de los temas que más me ha gustado siempre. De hecho, en Un año en la antigua Roma, en el primer libro, es un libro sobre el calendario romano, pero es que el calendario tiene todo que ver con la religiosidad, con lo cual ya introduje por ahí también ese tema a partir de las festividades del año. Y este libro, Que los dioses nos ayuden, pues la idea un poco inicial, como ya lo cuento también en el prefacio, la tuve en la Ciudad del Vaticano, la tuve en las estancias de Rafael, del Palacio Apostólico, y simplemente yo miré hacia arriba. Claro, imaginad, el año pasado Roma, con todavía el COVID en un estado bastante amplio, pues yo me planteé allí en uno de los viajes más increíbles que he hecho en mi vida, porque es encontrarte Roma totalmente vacía. En ese momento ni turismo ni nada, porque este año tengo que decir que ya ha vuelto totalmente el turismo, pero por suerte. Pero lo del año pasado fue inaudito y entonces, bueno, pues había que aprovecharlo también. Tenía que trabajar por allí, tenía que hacer algunos proyectos y aproveché para hacer algunas de las visitas más solitarias que he hecho yo por Roma jamás. Entonces, bueno, pues me encontraba por allí y yo miré hacia arriba y vi aquel fresco de Tommaso Lauretti, El triunfo del cristianismo, ¿no? Que nos muestra cómo esa cruz, ese Cristo, está sobre un pedestal de una estatua de un dios de Mercurio, en este caso, totalmente destruida, y aquello fue una revelación, ¿no? Yo vi allí toda la historia religiosa de Roma en un solo momento condensada y me decidí ya a escribir el libro definitivamente y a estructurarlo de la forma que lo he estructurado, ¿no? Porque precisamente ver ese momento me habla no solo del triunfo del cristianismo, como pretendía Lauretti, sino también de todo lo que había venido detrás y de un gran ciclo y un gran círculo vital, religioso, natural, que al final están todos relacionados, que es el que he contado en el libro a través de esas 4 partes del nacimiento, ese crecimiento del desarrollo, de la religiosidad, una madurez ya durante el imperio y finalmente esa muerte y la resurrección que tiene la religiosidad del mundo romano a través del propio cristianismo. De todas maneras, oyéndote hablar y leyéndote se nota que te apasiona. Es que lo transmites en el libro, lo transmites y eso, la verdad es que los lectores lo agradecemos, porque nosotros también lo notamos, no creas. Bueno, vamos a empezar por Belén. Belén, nosotros estamos todos en Madrid, ¿vale? Todos los que están aquí hoy estamos en Madrid. Sí que hay gente fuera, pero hoy estamos de Madrid todos. O sea que, Belén, te toca. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues a mí me encanta, mi madre en vez de contarme los cuentos de Caperucita, pues me leía como a Pepa, pues historias mitológicas, ¿no? Pero sí que reconozco que yo hasta hace no mucho tiempo, y con esto ya refrendado totalmente, yo pensaba que más o menos dioses griegos y romanos, pues la famosa tabla esa de la página 81, Exacto. pues más o menos yo decía, bueno, con variaciones y con historias. Entonces, la verdad que ha sido para mí un descubrimiento muy agradable y muy sorprendente, ¿no? Bueno, tengo un montón de preguntas, pero hay una que es bastante general, pero a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Tú crees que Roma, sin esa religiosidad que en el fondo tenía tan fuerte, aunque no lo pareciera, porque parecían muy superficiales, hubiera llegado a donde llegó? Fíjate, es una pregunta interesantísima, porque lo he hablado con más gente ya, ¿no? Esta idea de, es que los romanos parecen que no son muy religiosos, a nosotros nos parece que no son muy religiosos, ¿no? Parece que desde nuestra perspectiva, ya sabéis que lo cuento también al principio del libro, tenemos que desprendernos de ese sesgo de las religiones abrahámicas
que tenemos todos nosotros por los 1500 años que llevamos de cristianismo y también acompañado de judaísmo y de islam, ¿no? Entonces, si nos apartamos un poco de ese sesgo que tenemos, vamos a poder ver precisamente la profundidad tan tremenda que tiene la religiosidad para los romanos. Está presente en todos los aspectos de su vida cotidiana, de su día a día, desde lo más oficial a lo más banal y a lo más sencillo, ¿no? Hablábamos del ciclo de la vida y todos los dioses que lo protegen. Entonces, claro, ¿habrían llegado los romanos a donde llegaron sin toda esa religiosidad? Yo creo que no, porque, o al menos, fíjate lo que te digo, ellos estoy seguro de que a esta respuesta responderían que no, responderían también que no lo habrían conseguido jamás, porque ellos no se consideraban ni los más fuertes, ni los primeros, ni los más astutos, nada de todo eso, pero sí pensaban de sí mismos que eran el pueblo más religioso que había existido jamás sobre la faz de la tierra. Ellos consideraban que la virtud fundamental de un romano era la pietas. La pietas es ese sentido del deber para con los dioses, pero también para con los mortales y con la patria. Es decir, es un sentimiento de patriotismo, es un sentimiento de poner por encima el bienestar común y luego ya el tuyo propio, y eso es algo que movió la sociedad romana durante toda su existencia. Y precisamente ese concepto religioso tan metido dentro de la idiosincrasia de los propios romanos es el que les hizo prosperar. Realmente el seguir esa religiosidad y esa política es la que les hizo avanzar. Cuando tenían un problema recurrían a los dioses. Cuando Aníbal estuvo a punto de hacer sucumbir a Roma, recurrieron a los dioses. En este caso recurrieron a Apolo a través de los libros sibilinos que les dijeron qué es lo que tenían que hacer en ese momento de incertidumbre. Cuando Augusto refundó Roma y transformó para siempre la República, por cierto, tengo que decir que hoy es el dies natalis del emperador Augusto y es el cumpleaños 23 de septiembre del año 63 a.C., nació el emperador Augusto. Entonces, cuando Augusto refundó la religiosidad, lo que hizo fue reunificar todas las costumbres, ese mos maiorum de los romanos, para que realmente fueran una nueva superpotencia que fue el imperio, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo a si no hubieran tenido esa religiosidad los romanos, no habrían llegado a donde llegaron. Pues muchas gracias, tenía mucha curiosidad. A ver, es un tema así muy, muy controvertido, me parece. Gracias. A ti. Ahora Óscar es nuestro periodista, tiene un programa en Déjate de Historias TV, que se emite los sábados, El arpa de Becker, que seguramente recomendará tu libro. Óscar. Lo ha dado ella por hecho, pero sí, lo voy a recomendar, por supuesto. Lo voy a recomendar porque yo diré un poco a lo mejor lo contrario a lo que están diciendo mis compañeras hasta ahora. Yo siempre he sido muy torpe en mitología. No sé si es porque no me he enganchado, porque no me he interesado o porque me pierdo. Es, igual que Falcon Crest Dinastía, Dallas era como mi estado natural, esos culebrones, me conocía todos los trasiegos, árboles genealógicos imposibles y demás, en los dioses me lío. Entonces un libro como el tuyo me ayuda muchísimo. Primero, nunca mejor dicho, porque destierras algunos mitos. Hay gente que nos ha contado cosas que no son tal cual. Las ha resumido, las ha refundido, las ha, aquí como dice Pilar, se nota que como tú de verdad lo estudias, lo vives, te gusta, eres experto en ello, pues lo cuentas para dummies, para tontos como yo, pero que nos enteramos ya por fin de toda la historia de los dioses. O sea que muchas gracias y enhorabuena. Yo tenía como una pregunta un poco tonta, pero leyendo tu libro me he dado cuenta más que nunca que realmente todos los caminos conducen a Roma. Siempre acabamos llegando a ella. Por supuesto que sí. Esto es cierto en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y por supuesto en la religiosidad. Me parece muy interesante lo que comentabas, precisamente porque es verdad que muchas veces nos han contado cosas que no son exactamente así. Ya fuera porque cuando las estudiaron era el siglo XVII, XVIII y todavía no tenían demasiados conocimientos como nosotros tenemos ahora, o bien porque, bueno, la cultura popular pues hace de las suyas, ¿no? Entonces, fíjate que decías al principio, es que me costaba mucho y no me interesaba demasiado pues esas relaciones entre los dioses y todas esas ideas.
Pues fíjate que a los romanos también les pasaba un poco eso, porque a ellos realmente no les interesaba tanto quién era el hijo de quién o con qué diosa se había casado este otro dios. Esto no les interesaba, porque para ellos eso era lo que llamaban la teología mítica, es decir, la mitología, ¿no? Que era algo griego que no llegó a tocarles hasta al menos el siglo III a.C. Entonces no es parte de su propia idiosincrasia todas esas ideas, ¿no? Ellos consideraban que la teología debía ser cívica, los dioses debían ser ciudadanos, parte de Roma. Es decir, una vez más, lo que decías, todos los caminos nos van a llevar a Roma y todos los dioses y todas las divinidades que son o romanas o llegan a Roma van a ir confluyendo y todas tienen algo muy concreto en común. Y es que los romanos las reinterpretan si vienen de fuera. Por supuesto, la mayoría de los dioses son propios de la zona, son dioses indígenas. Y hay que decir, y lo comentaba Belén antes de pasada también, que hay que tener muy en cuenta que los dioses griegos y los dioses romanos no son los mismos, ni tienen absolutamente nada que ver, más allá de que todas las culturas tienen unas divinidades similares y cuando estas culturas entran en contacto, pues se interrelacionan entre ellas y tienen que traducir, entre comillas, los nombres de esas divinidades para que nos entendamos quién es quién. Pero recordemos, no son las mismas divinidades. Ya me gustaría ver cómo reacciona un romano si tú le dices que Júpiter es el mismo que ese Zeus que va por ahí transformándose en cosas y dejando embarazadas a un montón de mujeres. Zeus era un descocado, este señor, pero Júpiter no. Júpiter era un dios venerable, era un dios sabio que ni por asomo podía relacionarse con ese tipo de ideas. Pero efectivamente, lo que comentabas, ¿no? Todos los dioses que llegan a Roma se reinterpretan, todos esos dioses se transforman, incluso las divinidades que vienen de muy lejos, por ejemplo, Cibeles, Magna Mater, se le transforma totalmente el culto cuando llega a Roma, o por ejemplo, Mitra, ese dios iranio que, bueno, pues de iranio en el mundo romano tenía muy poco, tenía solo lo que los romanos pensaban que podía ser. Esa zona de Oriente. Es decir, era todo reinterpretación. Y por supuesto, y en el otro sentido, todo nos lleva igualmente a Roma desde la actualidad incluso, ¿no? Porque hay un montón de rasgos de la religiosidad romana que siguen muy vivos entre nosotros. A mí, y esto lo cuento también en el prefacio, me lo dijo Meribert, no hay que aprender nada del pasado, tampoco tenemos que enorgullecernos del pasado. Y yo esto también lo digo, y es que nosotros no somos romanos, nosotros no nos parecemos a los romanos, pero es verdad que tenemos un sustrato de su civilización, que es la base de la nuestra, junto con, por supuesto, el cristianismo posterior, junto con el Islam, que también tuvo una influencia tremenda sobre nosotros y, por supuesto, los reinos cristianos posteriores. Pero la cuestión aquí es que sí que hay elementos que siguen totalmente vivos. Por ejemplo, el ángel de la guarda cristiano es que es un reflejo total del genius. El genius es el Dios, espíritu divino, protector de los hombres en este caso, porque las mujeres tenían a la Juno que las protegía. Entonces, claro, tenemos que pensar que cuando hay ese cambio de paradigma, las religiones tradicionales no desaparecen de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Reinterpretar muchas veces también esas ideas. Por ejemplo, la del genius es una de ellas. Otra puede ser la de todas esas divinidades que protegen cada pequeño detalle de la vida de los romanos. Todas esas ideas pasan a ser los santos, los nuevos patronos de los diferentes aspectos de la vida, los santos cristianos, ¿no? O, por ejemplo, también los santuarios de los lares compitales, esos santuarios que están en las esquinas de algunas casas en la parte exterior y que son los protectores de los barrios. Bueno, en el sur de España sobre todo, y también en el sur de Italia sigue habiendo muchos altares compitales, aunque ahora tengan santos y vírgenes en lugar de lares, pero efectivamente todo nos vuelve a llevar a lo que es nuestro origen común, que es Roma. Pues lo he dicho, de verdad, muchas gracias, porque no es que no me gustara la mitología, pero es eso, que me era siempre abstrusa. Y ahora contigo me ha quedado mucho, mucho más clara y me he divertido encima, que es lo mejor. Aprender divirtiéndote. O sea, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Estefanía. Hola Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
una lectura súper interesante. Yo de lo que tengo aquí no sé qué preguntarte. De las 4 fases que tiene el libro, nacimiento, crecimiento, madurez, muerte y resurrección, bueno, aunque te lo has pasado pipa porque se nota que te encanta el tema, ¿con cuál te has sentido tú más a gusto? ¿Con cuál has disfrutado más? Pues fíjate, te tendría que decir que efectivamente todas me han encantado porque es que es así, es que me apetecía muchísimo embarcarme en profundidad en un tema como este, pero es verdad que seguramente la del crecimiento es la que a mí personalmente como investigador me ha gustado más. Entiendo que a lo mejor pueda ser más interesante leer otras partes quizá, pero a mí el profundizar en cómo se desarrolla toda la religiosidad durante la República y cómo vemos esa división entre pues, ritos, esos sacrificios que realizan los romanos, ¿no? Los auspicios, por otra parte, y luego ya los presagios y todos esos elementos que los dioses mandan para avisar de que se está rompiendo la Pax Deorum, ¿no? Entonces, especialmente el capítulo en el que, el alimento de los dioses, en el que hablo de cómo es un sacrificio, a mí ese me ha encantado, porque poder describir completo el proceso de una ofrenda pública romana para mí es maravilloso, ¿no? Y el poder investigar y llegar hasta el detalle de qué instrumentos se usan en cada momento, en cada fase, y sobre todo que ese capítulo yo creo que nos quita un bulo muy importante, que es el de esos romanos vistos como bárbaros, como sangrientos, que pasan a cuchillo animales. Entonces, desde nuestra perspectiva eso es raro, ¿no? Pero ese capítulo te hace darte cuenta de que un sacrificio animal no es otra cosa que una invitación a un banquete, a comer para los dioses, ¿no? Los mortales invitan a los dioses y les sientan a su mesa. Y entonces, por eso se sacrifican los animales. También la palabra sacrificar es una palabra que no existía como tal en el mundo romano para designar esta idea, ¿no? Entonces tenemos que hablar de todo ese proceso de ofrenda del animal a los dioses. Y es cierto que si te paras a pensarlo, las religiones abrahámicas también mantienen esa idea del sacrificio animal. En el judaísmo tenemos la Sejitá, que es la fiesta también en la que se sacrifica el animal a Yahvé, o por ejemplo, los musulmanes tienen Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio también para Alá, y incluso el cristianismo mantiene la matanza del cerdo, que es un elemento totalmente religioso y que está consagrado a la divinidad y a la comunidad que les une, ¿no? Entonces, eso me ha encantado, el poder eliminar un poco esa idea, siempre que puedo lo intento, ¿no? De eliminar ese barbarismo y ese salvajismo que muchas veces se atañe a los romanos, pero que realmente, si lo vemos desde su perspectiva, tiene todo el sentido. O sea, que esa es la parte que más me ha divertido, seguro. Muchas gracias, Néstor. Enhorabuena. Sí, por supuesto. Así. Hola, Néstor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. A ver, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por hacer de un libro que se supone que muchas veces decimos, uy, madre, que un ensayo, qué pesadez. Pues no, lo has hecho súper ameno. O sea, yo me acuerdo que al principio cuando le abría, pero es que cada vez que le abría encontraba algo. Bueno, mira. No sé si lo ves. Así me gustan los libros, así me gustan. Llenos de marcas. Y es que me ha encantado por eso, porque me esperaba otra cosa y luego la verdad es que me ha gustado mucho todo. Yo soy más partidaria de la parte de la madurez. Me ha gustado mucho. Me ha llamado muchísimo la atención cosas que cuentas de lo de Augusto. Y por curiosidad, a ver, dices que quería cambiar el año, o sea, cuando empezase el año. De hecho, dices, por el día de hoy, que en un momento dado pretendía hacerlo para que empezase el año en el 23 de septiembre, o sea, coincidiendo con su cumpleaños. Entre eso
Dime. No, sí, pues sigue, perdóname. No, es eso, o sea, que yo decía, digo, hasta ese punto podía llegar a cambiarlo, más luego encima los nombres de los meses, que dices que es muy relacionado con toda la familia. Exacto, con toda la familia imperial. Efectivamente, ¿eso tiene que ver con el calendario como es actualmente? Los nombres, porque he llegado a pensar que agosto es por Augusto. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fíjate, gracias por sacarme también el tema del calendario, que también, como sabréis, me gusta bastante. Y efectivamente, claro, la parte de la madurez, sobre todo la parte de Augusto, ese salvador deseado para los romanos, pues también a mí, que tengo una debilidad especial por el emperador Augusto y por esa figura y sobre todo por ese periodo que es la transición entre la República y el Imperio, pues es una delicia, ¿no? Y efectivamente, Augusto lo que hace es una reforma total de la religiosidad romana. Augusto recibe una Roma, vamos a decir, poco interesada ya en los rituales más arcaicos y en la religiosidad más tradicional y más práctica en el día a día. Muchas veces los rituales más sagrados, los más venerados se habían dejado de utilizar, algunos de los colegios sacerdotales estaban cayendo en el olvido y Augusto, que de verdad, más allá de lo que pueda ser la propaganda, yo estoy seguro de que era una persona totalmente piadosa y religiosa, tenía a los dioses por encima de todo. Entonces lo que hizo fue una reforma total de la religión que les llevó a innovar dentro de lo más tradicional. Es decir, que reinventó un poco todo lo que ya existía y que se estaba perdiendo. Es una cosa que se utiliza mucho en el mundo romano en todos los aspectos. Recuperar algo que era antiguo y darle una vuelta para que sea un poco más moderno, pero manteniendo esa esencia y ese espíritu original. Y eso es lo que hace Augusto. Entonces, eso por un lado, la renovación religiosa de Augusto es fundamental. Y en el caso del sistema calendárico, en el sistema de los meses, fue Julio César el que ya lo había reformado en el año 45 a.C., entra en vigor el nuevo calendario juliano, que ya tiene los meses exactamente como los conocemos nosotros, a excepción de dos, que son quintilis y sextilis, que nosotros los conocemos como julio y agosto. Precisamente después del asesinato de César, en el mismo año 44 a.C., fue a petición de Marco Antonio que el Senado cambió el nombre del mes, quintilis, y lo llamaron Iulius, lo llamaron Julio, en honor de César. Y efectivamente, unos años después, creo recordar en el 8 a.C., el Senado votó también que el mes de Sextilis se llamara Augustus en honor del emperador. Pero es cierto que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la religiosidad centrada en el emperador y en el culto imperial, con el emperador todavía en vida, porque esto es un tema peliagudo, es un tema peligroso. En Roma no se habría aceptado jamás un culto al emperador en vida, porque venerar a una persona mortal no es algo lógico dentro de la idiosincrasia romana, ¿no? Eso es algo que se aceptaba sin muchos problemas en Oriente, pero no en Occidente. En la zona más oriental del imperio, efectivamente, sí había un culto más desarrollado al emperador incluso en vida, y de ahí viene precisamente lo que comentabas. En Chipre, en la isla de Chipre, tenemos la evidencia de que se llegó a cambiar el calendario y se escogió como el inicio del año el día 23 de septiembre, efectivamente el día de hoy, el día del cumpleaños, el día del natalicio del emperador Augusto, para honrarlo más allá de lo que se podría honrar a un mortal, ¿no? Ya casi como un dios. Y efectivamente, el resto de los meses cambiaron sus nombres por los de la familia imperial. En Roma también se intentó hacer esto después de la muerte del emperador Augusto. El Senado intentó halagar al nuevo emperador Tiberio, haciendo que un mes también llevara su nombre y otro, el de septiembre y octubre, llevaran los meses de Tiberius y Livius,
que sería en honor de su madre, de Livia, la emperatriz, pero no se llegó a hacer. Es verdad que hay otros emperadores que también intentaron cambiar algunos nombres de algunos meses, el emperador Domiciano, el emperador Cómodo, pero no cuajó. El resto de los nombres de los meses se mantuvieron exactamente como venían siendo desde, según nos cuentan los propios autores romanos, el siglo VIII a.C., aunque es difícil saber si el calendario existía ya en esos momentos tan arcaicos, pero es cierto que esos intentos de halagar como una divinidad a una persona viva es algo que tenemos que ver de una forma totalmente disociada si hablamos de los dos extremos del imperio. Una vez muerto, no pasa absolutamente nada. Al emperador se le diviniza. Bueno, el primero fue Julio César, antes de que existiera todavía el Principado. Fue Julio César el primer divinizado, por la simple razón de que su heredero político, que era Augusto, necesitaba que la figura de César quedara en un lugar totalmente elevado sobre el resto de los mortales, y a partir de ahí al propio Augusto se le diviniza, y a muchos otros emperadores también se les diviniza, que fíjate, escribir sobre la consecratio, sobre la divinización del emperador, sobre el funeral imperial, también es una cosa interesantísima, porque tenemos esas descripciones de cómo era todo el ritual que se realizaba cuando el emperador moría, y es genial poder hablar de esos temas en concreto. Hay que decir que con el paso de los siglos también, esta idea también cambió un poquito, la perspectiva fue cambiando, y por supuesto ni en el siglo I ni en el siglo II se atreverían a venerar a nadie en vida. Por eso, de hecho, voy a hacer termino con esta idea y hago un pequeño paréntesis para acabar. Hasta finales del siglo III después de Cristo, no se empezó a considerar al emperador como una divinidad viva, ¿no? Como una divinidad en la tierra. Y os decía precisamente que a nadie en su sano juicio se le ocurriría venerar como un dios a un emperador vivo, y precisamente esta idea fue la que se usó de forma propagandística para dar mala fama a algunos emperadores, especialmente a Nerón y sobre todos los demás al emperador Domiciano. Al emperador Domiciano, después ya de muerto y condenado por los autores de época de Trajano, pues también se le hizo todavía más escarnio. Era mentira, por supuesto, pero diciendo que en vida se había hecho llamar Dominus et Deus Noster, ¿no? Nuestro Dios y nuestro Señor. Esto es totalmente falso, por supuesto. Si habéis leído fake news de la antigua Roma, lo sabréis, pero nos damos cuenta de que era la forma máxima de desprestigio que se podía encontrar en Roma, ¿no? Porque ¿cómo tienes la osadía de considerarte un dios en vida? Fíjate que es interesante. Entonces hay que ver también cada cosa en su contexto, por supuesto, pero efectivamente, y volviendo hacia el final, y con esto termino, Augusto fue el que instituyó toda esa nueva religiosidad que duró ya durante todo el imperio. Muchísimas gracias y nuevamente enhorabuena, porque merece la pena. Es un libro para entretenerte bastante con él. Me alegro. Yolanda. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me he perdido, disculpadme, he tenido que atender una llamada de teléfono, me he perdido el comienzo. Espero que no te lo hayan preguntado, pero yo tengo una gran simpatía y una gran, digamos, afinidad por los dioses de casa. Los manes, los lares, los penates, siempre he sentido un especial cariño, ¿no? Era como algo que protegía a la familia, que protegía a la casa y que estaba... digamos que era un primer nivel de religión con respecto luego a la religión oficial y a la religión de los grandes dioses. Yo creo que llevo tu libro a la mitad, no sé si me estoy perdiendo algo del final, pero bueno, si no me lo descubres tú. Y tengo una curiosidad. Es verdad que las pelis de romanos es cierto que a veces no son muy rigurosas, pero yo soy muy fan, al margen de sus fallos, de Gladiator. Y Gladiator lleva una bolsita con las imágenes de su mujer y de su hijo, que, si no me equivoco, está relacionado con estos dioses protectores del hogar. Entonces,
Pues eso es lo que quiero que nos expliques porque me parece precioso. Genial, me encanta. Bueno, yo tengo que decir que también soy muy fan. Yo le digo Gladiator, porque prefiero pronunciarlo en latín, pero efectivamente el título es Gladiator pero es que me gusta más pronunciarlo ya está. en latín. Deberíamos hacer Gladiator, es verdad. Claro, ya que podemos. A ver, me encanta. Es una película que cada vez que puedo la vuelvo a ver. También es verdad que para poder verla yo me abstraigo totalmente, me imagino que es un universo paralelo, porque debo decir que más allá de los nombres de Marco Aurelio y de Cómodo, toda la película es una ficción pura y absoluta, pero una ficción maravillosa. Un puro disfrute, sí. Exacto, efectivamente. Y como bien decías, efectivamente, Máximo trae su bolsita en la que lleva unas pequeñas figuritas, que es lo que los romanos llamarían lararia, es decir, figurillas que se colocan en un altar doméstico. Pueden representar, no está muy claro en la película, no lo dejan muy claro, pero podrían ser como, digamos, los dioses de su hogar, de su casa, es lo que llamaríamos los penates así en general, si hablamos, por ejemplo, del Estado, pero es verdad que, bueno, podrían ser cualquier tipo de figurillas de dioses que una familia escogiera. Efectivamente, dentro de esas figuras que estarían en esos altares domésticos, los principales son los lares, porque los dioses lares son los protectores del hogar. Son los que protegen a la familia, al conjunto de la familia, ¿no? Entonces, ese lar familiaris es la divinidad principal a la que cada mañana se le hace una pequeña ofrenda o simplemente se le hace una pequeña oración cuando pasas por delante del altar doméstico. Precisamente por eso, estos altares solían estar en los puntos más visibles de la casa, para que sin ni siquiera tener que ir hasta allí, sino simplemente mirándolo desde algún punto lejano, pudieras verlo y pudieras dedicarle una oración silenciosa en tu cabeza, ¿no? Es algo precioso porque además hay muchas representaciones, especialmente, por supuesto, en Pompeya, que las hemos conservado de lares, tanto pintados como de bronce, de madera, de cerámica, en fin, se han encontrado de todos los tipos, porque cada casa tendría sus propias divinidades, ¿no? Y luego, a partir de ahí, cada uno elige a sus dioses favoritos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el llamado Thermopolium de Vetutius Placidus, una caupona, un pequeño bar que está en la Vía de la Abundancia de Pompeya, hay una imagen preciosa de este larario de divinidades. Y tenemos dos lares, el Genius, por supuesto, protector en este caso se supone, este señor, este tal Vetutius Placidus, y como tiene un comercio, pues por supuesto, sus divinidades favoritas son Mercurio, el dios protector de los comerciantes, y Baco, el dios protector del vino y de todo lo que tenga que ver con la vid. Entonces, por supuesto, esto es muy interesante y en otros casos vamos a ir viendo diferentes divinidades. Sabemos que, por ejemplo, en las casas, los esclavos también añadían sus propias divinidades al larario familiar y de ahí muchas veces es como se iban introduciendo poquito a poco los nuevos cultos dentro del mundo o de la órbita romana, ¿no? Porque esos esclavos van trayendo algunas divinidades de sus zonas de origen que suelen ser orientales. E incluso, bueno, más allá sabemos, en la historia augusta se nos menciona que el emperador Alejandro Severo tiene un larario en su cámara imperial en el que hay divinidades de muy diverso tipo, ¿no? Más allá de las tradicionales romanas que podamos estar imaginando, pues tenemos a otras como Apolonio de Tiana o incluso Mitra o incluso Cristo. Imaginad cómo el propio emperador romano, se nos cuenta, tenía un batiburrillo de divinidades a las que pedirle cosas. Ya sabéis que la religiosidad romana se basa en el do ut des, ¿no? Yo te doy para que tú me des. Es un contrato al final, es un contrato religioso en el que todos salen ganando. Y si alguna de las partes no sale ganando, entonces hay problemas, especialmente si son los dioses los que pierden, porque van a venir a por ti y van a romper ese frágil equilibrio que existía en el mundo romano. Pero por eso precisamente es tan importante la religiosidad privada, la religiosidad doméstica, porque la religión romana es una religión vivida,
una religión del día a día y del más acá. Es decir, lo que venga en el más allá, si es que viene algo, esto ya es otra cuestión que no nos importa tanto. Lo importante es lo de ahora, en cómo los dioses me pueden ayudar y en cómo yo puedo complacer a los dioses. Y eso se hace día tras día en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico, sin que tenga que haber ningún sacerdote profesional de por medio, porque ya el pater familias, ese cabeza de familia, cubriéndose la cabeza con la toga, ya ejerce como sacerdote como cualquier otro ciudadano romano podía hacer. No, ya te digo que tengo una gran simpatía por los dioses del hogar. Siempre me han parecido muy confortables. A lo mejor no es el mejor artículo, de adjetivo, perdón, pero me parecen muy confortables, muy de, no sé, son como de los que te puedes agarrar siempre, ¿no? Bueno, claro, y efectivamente, y más allá incluso de los bares, de los penates, están los manes, los dioses manes, Claro. es que son directamente los antepasados de tu familia que al final se transforman en divinidades, ¿no? Al morir. Entonces, son los protectores también de toda tu estirpe familiar y están allí para acompañarte. Alguno de esos familiares, un poco revoltoso, puede causar problemas y es cuando los manes se transforman en lo que llamamos las larvae, o en este caso unas muy concretas que son los lemures. Los lemures son los espíritus malignos que vienen a hacer daño a los vivos si no se les aplaca debidamente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto siempre tiene todo su parte negativa, pero que hay que quedarse con que efectivamente una familia romana tenía que verse muy protegida y muy respaldada tanto por sus propios familiares como por esas divinidades del hogar que tenían a su alrededor. Pues de verdad que me lo estoy pasando genial leyendo tu libro, estoy aprendiendo mucho. Tenía muchas cosas muy claras, otras me las estás descubriendo y yo creo que eso es fundamental. Así que enhorabuena, Claro. de verdad. Y pues eso, que muchísimas ventas porque yo creo que el libro lo merece. Mil gracias. A ti. Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de conocerte, Néstor. Nada, yo coincido con mis compañeras. La verdad que el libro me está descubriendo una auténtica miriada de datos que, fíjate, tenía totalmente confundidos. Yo he sido una apasionada de la mitología, tanto griega como romana. Me encantaban, por ejemplo, la Eneida es uno ha sido de mis libros favoritos desde que era jovencita. Y estoy descubriendo muchas cosas contigo, muchísimas, y cambiando muchas creencias erróneas, etcétera. Así que con lo cual me está divirtiendo, me está encantando y estoy aprendiendo muchísimo con él. Yo que soy de talante curioso, estoy aprendiendo muchísimo contigo. Me encanta. Hablando como estábamos de los dioses, y puesto que eres un gran amante y conocedor de esta rama, ¿qué dios y qué deidades estarían en tu horario particular? Qué buena pregunta. Pues bueno, efectivamente, antes de ir a esa idea, has mencionado la Eneida y no puedo dejar de pasar la oportunidad de mencionar simplemente, ¿no?, que eso que comentábamos antes, por ejemplo, de la pietas, esa virtud que debía tener todo romano, está ejemplificada en la figura de Eneas. Eneas es la pietas personificada, ¿no? Entonces, precisamente por eso, la Eneida es un libro que triunfa tanto y por eso también, por supuesto, Augusto la hace triunfar, ¿no? Y se convierte en el bestseller de la antigüedad, en una obra que era imprescindible que todo el mundo conociera por encima e incluso, o intentando, que es lo que pretendía Virgilio, superar las obras de Homero, esa Ilíada y esa Odisea, porque al final la Eneida no es otra cosa que una mezcla un poco de las dos obras y es un remake, es una obra, digamos, mejorada a la romana. ¿Qué divinidades habría en mi propio larario? Pues mirad, precisamente no vayáis a pensar que estas divinidades que están aquí están puestas al azar. Y es que estas divinidades son las que yo mismo elegí dentro de todas las posibles para completar mi propio larario personal, que es el que tenéis en la portada, precisamente. Entonces, ¿qué divinidades tenemos por aquí? Fijaos, de izquierda a derecha. A la izquierda del todo tenemos al dios Saturno. Saturno, que es uno de los dioses más antiguos de la religiosidad romana y es el dios de la siembra, es el dios que protege el comienzo de la vida. Entonces, precisamente por ese motivo me parece una divinidad muy poderosa, muy fuerte dentro de la propia estructura religiosa romana
y era una divinidad que era muy importante precisamente en una sociedad agrícola, ¿no? Más allá de que luego, cuando ya va avanzando el mundo romano, cambia un poco también de funcionalidad y se le considera precisamente como eso, como un dios que favorece el comienzo, ¿no? Después tenemos a la diosa Venus. Siempre hay que tener un poco de amor en la vida, esto es fundamental y por eso la tenemos aquí como segunda divinidad. El tercero es seguramente uno de mis dioses favoritos y por eso está en el centro, es el dios Jano. Jano, que está colocado como eje de simetría precisamente porque tiene dos caras, una cara que mira al pasado y otra que mira al futuro, sin olvidar el presente, por supuesto, pero hay que tener siempre la vista puesta tanto en el pasado como, por supuesto, en el futuro para entendernos a nosotros mismos y saber cómo hemos sido y cómo queremos ser en el futuro. Y por eso para mí y para todos los romanos era una divinidad fundamental. La siguiente es Minerva, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, que, como comprenderéis, para mí es algo que no puede quedar fuera de mi vida, ¿no? La curiosidad innata que yo tengo y que entiendo que vosotros también, pues es fundamental para eso tener a la diosa Minerva con nosotros. Y al final, a la derecha, no podría faltar nunca el dios más importante del panteón romano, que es Júpiter, que es el rey de los dioses y el que da la estabilidad al mundo y permite que siga funcionando. Por supuesto, en mi larario no pueden faltar los lares, el Genius, que es el que protege a cada uno de nosotros, y seguramente habría muchas más divinidades que podrían estar ahí y por las que tengo verdadera simpatía y que, bueno, a lo mejor tendría que poner varios santuarios chiquititos para poder recogerlas a todas. Pero bueno, sí que es verdad, me ha encantado la pregunta porque justo elegí las que son seguramente mis divinidades romanas favoritas para colocarlas en la portada del libro. Y claro, una pregunta y la otra. ¿Y al que nunca meterías en el larario? Pues habría pocos que no metería, pero seguramente al que no metería sería a la serpiente Glicón. La serpiente Glicón que nuestro amigo Alejandro de Abonuteicos nos quiso engañar a todos creando este dios de la nada, un dios totalmente falso y que no tanto ya por la propia divinidad, no tanto por la propia serpiente, sino porque para mí esa idea representa, ¿no?, todo lo falso, todo lo perjudicial de la vida y precisamente por eso nunca tendría esa divinidad en mi larario. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Es un auténtico placer conocerte, poder hablar contigo, que nos cuentes los entresijos de tu libro y poder disfrutar de esta maravillosa historia. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias. Natalia. Hola, Néstor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, es un placer oírte y pasar esta tarde así contigo porque es interesantísimo todo lo que nos estás contando y descubriendo más de lo que tiene el libro, que es una fuente llena de curiosidades, la verdad. Lo comentaba antes una compañera, que lo abras por donde lo abras, es que te quedas. O sea, a mí me ha gustado mucho y además las ilustraciones que tiene, pues también te ayuda muchísimo en las traducciones. O sea, cuando pones un texto y debajo la traducción, que te ayuda un montón a conocer lo que estás leyendo. Y a mí lo que más me ha gustado de tu libro es, por la página 200 creo que está, esa lámina, esa figurilla de arcilla, Ajá. donde la pobrecilla está pasada por 13, creo que eran 13 agujas de bronce. Justo. Sí, me ha gustado mucho cómo cuentas todo lo que supone las supersticiones, la magia, que realmente lo estamos llevando a nuestra vida actual. Yo leo muchas cosas, digo, pero si es que lo seguimos haciendo igual, esa saliva, que decías tú, la saliva, digo, pero si es que esto las madres te curaban con la saliva, digo, que Claro. ya venía de ahí todas estas cosas y las pócimas de amor y cómo lo dices, la verdad es que me ha encantado porque es muy, muy cercano. Tienes un lenguaje muy de tú a tú, no se hace pesado me está contando un plan historiador seco.
sino que eres muy, muy ameno, muy, muy recomendable el libro de uso de mesilla. Así que nada, muchas gracias, Héctor. O sea, Héctor, perdón. Muchísimas gracias. Efectivamente, mi intención normalmente cuando escribo es coger cosas que son del mundo académico más elitista, de ese mundo que está encerrado en cajones muy altos a los que los demás no llegamos, y hacerlo discernible y hacerlo claro para todo el mundo, porque para mí ese conocimiento es muy útil, pero no llega a la gente. Entonces hay que hacerlo llegar. No hay que conformarse y hacer lo que yo llamo vulgarización, que es rebajar el nivel, porque ¿para qué vamos a darle un contenido potente y un contenido claro a la gente pudiendo darle lo de siempre? Entonces, así de ahí vienen los bulos históricos, ¿no? Y precisamente por eso me gusta la idea de coger un contenido, por muy complejo que sea, y explicarlo de una forma que se entienda, sin rebajar nivel y sin tomar al lector por tonto, que no estamos aquí para eso, ¿no? Hay que dar un contenido que a mí me gustaría leer y que me alegra ver que a vosotras también os está gustando. En lo que se refería a las imágenes, en concreto a esta de aquí, tengo que decir que estoy muy contento por la cantidad de imágenes que tiene este libro, porque de verdad que merecía la pena que las tuviera todas, ¿no? Porque es muy interesante hablar de estos temas cuando podemos verlos y cuando realmente las imágenes nos están ayudando. Habréis podido ver además que soy muy amigo de las monedas, me encanta la numismática, es uno de mis temas de especialización y siempre que puedo y utilizo una moneda para mostrar... En la 331, por ejemplo, tienes una, ¿no? Sí, me parece que hay 5, 6 o 7 monedas. Sobre el libro hay unas cuantas. Sí. Pero precisamente porque la iconografía de las monedas es uno de los elementos más importantes que tenemos, que nos han llegado del mundo romano para comprender muchas cosas. En concreto, esto que nos estabas comentando, los colosos y estas figurillas que son prácticamente muñecas de vudú. De vudú. Yo cuando la vi dije, pero claro, ¿sé qué es vudú? Efectivamente, con agujas clavadas para maldecir a esa persona, ¿no? Y de hecho en la página justo anterior, en la página 201, he cogido ese fragmento de uno de los papiros mágicos griegos que me ha parecido fantástico ponerlo tal cual, con todas esas fórmulas mágicas, con palabras rarísimas que no significan absolutamente nada, pero que, bueno, son fórmulas que los propios romanos utilizaban como talismanes mágicos. O para maldecir, ¿no? Porque también todos estos elementos son para maldecir a otras personas. Es muy interesante ver también ese submundo, esa religión más oscura que nos lleva hacia lugares peligrosos y que por eso tenía que hacerse todo de una forma bastante secreta y oculta y que, bueno, pues nos habla de venganzas, nos habla de pues personas ya con males y con deseos de hacer el mal a otras personas, que muchas veces nos los encontramos pues, en estas fuentes sagradas que normalmente los romanos pensaban que conectaban directamente con el inframundo, y por eso allí se lanzaban lo que son las maldiciones, normalmente en planchas de plomo de pequeño tamaño que se enrollaban, es lo que llamamos las tabulae de fictionis. Se enrollaban y se escribía dentro lo que uno quería que le pasara a la persona a la que maldecía. Pero por otro lado, esa magia también estaba en lo positivo, porque luego en la página 283 he reproducido precisamente la que es seguramente la palabra mágica más famosa de la historia, abracadabra. ¿De dónde viene la palabra abracadabra? Es sereno samónico, ya nos lo dice. Abracadabra no es otra cosa que una palabra mágica para servir como remedio de salud, para utilizar la magia de una forma salutífera, ¿no? Para intentar curar a la gente. Entonces, esto es maravilloso porque ves también todo ese mundo de rituales relacionados con la enfermedad que intentan curar, pues, como podían, ¿no? También todos los males que les llegaban los intentaban curar, por supuesto, con magia. Que era lo que se podía hacer en el momento, más allá de, bueno, algunos elementos médicos en Roma sí tenían ya. Pero muy mezclado, ¿no? Es igual que lo que pasa con la astrología,
y la astronomía, que se entremezclan la una con la otra, la ciencia y la superstición. Y bueno, podríamos hablar, no me quiero extender mucho más, pero podríamos hablar también del concepto de superstitio, ¿no? Del concepto de la superstición, que para los romanos tiene un significado totalmente diferente al que tiene para nosotros, ¿no? Para los romanos es el venerar con miedo a los dioses y por tanto hacerlo de una forma exagerada y desmedida. Y es verdad que luego es el cristianismo el que reforma totalmente el significado de esa palabra y la convierte en lo que nosotros conocemos hoy en día como superstición, que son prácticas extrañas, ¿no? Que es lo que ellos consideraban que hacían los romanos con sus dioses. Nada, muchísimas gracias, Néstor. Es que es súper interesante, la verdad. Gracias. Gracias. María José Vela. No encuentra el botón. Hola, Néstor. No lo encuentro. Es que os he estado escuchando, es que he salido de trabajar justo a las 5 y os he estado escuchando todo el rato en el coche y ahora ha sido como momento de conectarme con el ordenador y buscaba, o sea, fijaros cómo estoy de mal, que buscaba el botón en el móvil y ahora estoy conectada con el ordenador, por eso he tardado. Gracias, Óscar, por ponerme en evidencia. Para eso estamos, cariño. Néstor, a mí me ha encantado tu libro. A ver, pero te voy a decir, lo que más me ha gustado es que se nota, bueno, te lo han dicho antes, creo que ha sido Belén, no, ha sido Pepa, que se nota que está escrito con pasión, o sea, se nota que te apasiona el tema, pero yo creo que has dado un poco con la tecla que conecta con los lectores, que es que en lugar de hacer una especie de alarde petulante de cuánto sabes, se nota que a ti lo que te gusta es compartir tus conocimientos. Lo he notado también porque hoy he empezado a seguirte en Twitter, he visto he visto el tweet fijado que tienes, el vídeo que tienes sobre explicando si Jesucristo es un personaje real. Se nota que te gusta compartir lo que sabes y eso de verdad, o sea, desde aquí te doy las gracias porque se agradece un montón. Y me han gustado muchas cosas, es que no sé, yo te haría 20 preguntas, pero me mata Pepa. A mí me ha encantado lo de los banquetes, lo que has dicho que eran los sacrificios, que eran, en realidad era como invitar a los dioses a un banquete, esa idea me parece preciosa. Me parece curiosísima la idea que tenían de que después de la muerte solo había cosas malas, cuando luego el cristianismo lo hemos convertido en lo contrario, la muerte es como el premio. Entonces yo creo que eso es una especie como de que ellos, no sé si era que ellos querían justificar la vida padre que se pegaban, pero no, porque me lo has explicado después, con que es una religión de dar y te doy. Justo. Entonces, aquí viene mi pregunta un poco trampa. Me ha llamado mucho la atención tu dedicatoria. ¿Es ese dar y te doy? O sea, no sé si es tu ofrenda a los dioses o es una plegaria por tu parte. Qué genial, me encanta esta pregunta. No, me encanta. No, porque es que tengo la respuesta porque está hecho con todo el sentido del mundo. Varón. Bueno, simplemente con lo que decías al principio, efectivamente creo que el conocimiento tiene que ser libre y yo que, pues mira, de otras cosas sé muy poco, pero de esto sé bastante, pues me encanta compartir, me encanta que todo el mundo conozca estas cosas, precisamente porque conocer el pasado es mejorar nuestra propia vida y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente, el propio libro, todo este libro es mi ofrenda a los dioses, ¿no? De hecho, esas primeras palabras que introducen el libro, Diciu Antibus, es con la ayuda de los dioses, significa con la ayuda de los dioses yo he conseguido escribir este libro. Y además no solo eso, sino que al final, en los agradecimientos, yo acabo diciendo, hay una frase latina que dice votum solvit libens merito, que es decir, he acabado mi libro, he acabado mi ofrenda y hago esta ofrenda a los dioses, este libro lo ofrezco a los dioses de buen grado, ¿no? Entonces, efectivamente, todo el libro es mi ofrenda hacia los dioses para que luego ellos también pues me den lo que me corresponde en la parte del trato que yo he hecho con ellos, por supuesto, que efectivamente es el do ut des. Yo hago un libro para los dioses y los dioses estoy seguro de que me ayudarán y por eso también el título, ¿no? Que los dioses nos ayuden.
No, te ayuda seguro porque ya está Pepa en ello, eso tú tranquilo. Pepa es como una diosa romana también para los autores. Te quería hacer una pregunta, porque antes has hablado algo de eso, pero como venía en el coche lo escuché a medias. Me ha llamado la atención, o sea, yo he visto, siempre las he visto, ¿no? Muchas similitudes, por ejemplo, pues eso, lo que has dicho de que los tenían un dios como para cada cosa y ahora en el cristianismo se tiene cada santo, pero es que te vas al budismo y también tienen un dios para cada cosa. Te vas a los mayas y tienen un dios para cada cosa. Acabas de hablar de las fuentes que llevaban al inframundo. En la cultura maya serían los cenotes. Los cenotes era una fuente para el inframundo. Pero me llama la atención que yo me lo he saltado. ¿Qué pasa con los ángeles? En Roma, aparte has dicho antes algo de que había un dios que se podría ser equivalente al ángel de la guarda. Pero no tenían esa figura, porque además ángel no viene de ángelus, que era mensajero, es lo que yo creía. Sí, efectivamente, pero hay que pensar que, por una parte, tenemos que ver que el cristianismo tiene una base fundamental que es el judaísmo. Es decir, no podemos pensar que todo el cristianismo viene de la religiosidad tradicional romana. De hecho, la gran mayoría es ajena a ella, ¿no? El cristianismo tiene en su base el judaísmo, por supuesto, porque al final el cristianismo no es otra cosa que una secta escindida del propio judaísmo, ¿no? Son una serie de personas que, sí, lo que hacen es seguir a un Mesías, que es Jesús de Nazaret, o ya transformado por Pablo de Tarso y sus seguidores en Jesucristo, y bueno, pues al final se dan cuenta de que lo que han hecho es otra religión. Entonces, precisamente por esto, hay cosas que vienen del judaísmo y que se desarrollan en el cristianismo de forma totalmente independiente a la religiosidad romana. Pero, por ejemplo, hablabas de ángeles. Yo te voy a hablar de demonios, porque siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Sí. Tenemos a los ángeles como esos benefactores, a esas personas, bueno, no personas, perdón, entes divinos que están protegiendo a los mortales, pero tenemos a su contrapartida, que son esos ángeles caídos o esos demonios que podemos asimilar y que los propios cristianos consideraban que eran los dioses romanos. Es decir, los demonios, ¿vale? Demón en griego no significa otra cosa que espíritu. Entonces, los cristianos consideraban que los dioses romanos eran falsos dioses y que eran demonios, que eran espíritus que vagaban y que intentaban hacer el mal. Entonces, esto es muy interesante, hablando de ángeles y demonios, nos damos cuenta de que los cristianos no negaban en esa época la existencia de los dioses. Esto es muy interesante, porque para un cristiano los dioses existen. Lo que pasa es que son malos, intentan hacer el mal. Entonces, es muy curioso ver cómo estas figuras son las que nos están asegurando que el cambio también de mentalidad que se ha ido produciendo con los siglos es muy amplio, porque es cierto que los dioses han ido cayendo en el olvido y ya cuando tú le preguntas a un cristiano, como puedes preguntarnos a todos nosotros, porque somos todos cristianos culturales, no vas a pensar en la existencia de los dioses clásicos, ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Cuando a un cristiano del siglo IV, un cristiano del siglo V, no tendría ningún problema en responder que efectivamente, por supuesto que existen los dioses, lo que pasa es que son demonios, son malos espíritus. Y al final el cristianismo lo que ha hecho es mezclar a todos esos demonios en una única figura que representa a Satanás, ¿no? Que representa todo lo que es malo, que al final sería esos dioses que, como veis, no me gusta llamarlos paganos por las connotaciones tan tremendas que tiene esa palabra. Y no me voy a meter en ello porque estaríamos aquí otra hora más, pero os recomiendo, por ejemplo, creo que lo tenéis en Fake News de la Antigua Roma, en mi libro anterior, el origen de dónde viene el número 666. El número, bueno, en realidad no es 666, perdón, es el 666, que parece lo mismo, pero no lo es. Es el número 666, que es el número de la bestia y que tiene todo que ver también con el Apocalipsis y con lo demoníaco y con lo maligno, y solo lo dejo ahí para que veáis toda la relación que tiene también con el mundo romano y en especial con el emperador Domiciano y con el emperador Nerón.
Pues Néstor, nada, que de verdad enhorabuena por el libro y gracias por compartir todo lo que sabes, porque se agradece un montón. Gracias, muchas gracias. Emma. Hola Néstor, me ha encantado y lo he disfrutado mucho. Incluso he leído muchísimas partes con mis hijos, tienen 12 y 15 años, y creo que no se les va a olvidar nunca el origen de la palabra caco, ni cómo se llama su hermana. Creo que sí. Y tampoco, creo que les ha, y como a mí, impactado, ¿no?, el hecho de esas personas tan piadosas que a las vírgenes del templo de Vesta pues le dieron una muerte mucho más humana. Pero después de leerlo y viendo tantas similitudes que tú mismo has hecho a lo largo del libro, comparaciones con lo que ahora sigue, ¿tú crees que el ser humano ha evolucionado? Porque es que lo ves y dices, vamos a ver lo que hablábamos de los sacrificios, lo que hablábamos desde el principio hasta ahora, hay tanta similitud y han pasado tantísimos siglos que te planteas a qué ritmo nosotros evolucionamos en el pensamiento, porque es cierto que en la ciencia hemos evolucionado, en la medicina, en todo lo que tú quieras. Pero fíjate, en esto seguimos pareciéndonos muchísimo a los romanos, porque yo tengo una amiga que según oye una urraca trae mala suerte, si oye 2 es otra cosa y si oye 3 ya es, vamos, el hecatombe. ¿Tú qué crees? ¿Crees que hemos evolucionado? Sí, efectivamente, es que hay muchísimas cosas, ¿no?, y que siguen estando vivas, y efectivamente parece que ahora esto se está perdiendo, pero hasta hace muy poquito tiempo la cuestión de los pájaros, ¿no?, los auspicia, seguía totalmente vivo, porque precisamente es una cosa que pasó a la tradición cristiana, y precisamente por eso os pongo el ejemplo en el libro del Cantar de Mio Cid, que sale Rodrigo de Vivar y ve la corneja diestra y luego la ve siniestra, ¿no? Es una maravilla ver cómo pasa eso al cristianismo. Pero efectivamente, a mí me gusta, más que hablar de evolución, me gusta hablar de avance. Es cierto que hay avances en la sociedad y es cierto que hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero hay ciertos elementos que yo creo que son inherentes a nuestra cultura en el sentido más amplio de la palabra, que siguen estando ahí y que no van a irse, que no van a moverse, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, yo creo que uno de los casos más bonitos que para mí hay del mundo romano es el mundo funerario, en el que lo importante para los romanos en la muerte es que se acuerden de uno. Es decir, cuando sabéis que las necrópolis romanas están a la entrada de las ciudades, y entonces todas esas inscripciones, incluso de forma totalmente abierta, te están diciendo: caminante, por favor, párate unos segundos. Hay inscripciones que literalmente dicen esto, ¿no? Párate unos segundos y deséame que la tierra me sea leve, ¿no? La famosa fórmula sit tibi terra levis, que la tierra que tienes encima no te pese demasiado, ¿no? Entonces, esta idea es la que permitía que los romanos siguieran vivos en el recuerdo, ¿no? Porque si a uno le siguen recordando, nunca va a morir. Y yo creo que eso es algo que, más allá de todo ese avance, todos esos siglos que han pasado, seguimos manteniendo, ¿no? Yo creo que es uno de esos puntos tan fundamentales a nuestra propia cultura y a nuestra propia sociedad. Lo veamos en el siglo en el que lo veamos, es algo que está tan dentro de nosotros y que lo tenemos tan interiorizado, que podrá ir avanzando un poquito, pero la esencia, esa fuente fundamental, va a seguir siendo la misma. Y como esto en tantas otras cosas, porque al fin y al cabo nuestra sociedad no es más que pequeños granitos de arena que se han ido acumulando hasta formar una montaña que es la que vemos ahora. Pero si empezamos a desgranarla y si empezamos a verla de forma individual, nos vamos a dar cuenta de todos esos elementos que poquito a poco nos forman a nosotros y que muchas veces se quedan diluidos y no nos damos cuenta, pero por supuesto tenemos todavía mucho que ver con los romanos y con otras culturas del pasado, y precisamente por eso es interesantísimo y creo que es fundamental conocerlas, pues eso, para descubrir cómo somos nosotros y para poder mirar hacia el futuro con una mente cargada de ese conocimiento y de toda esa cultura que tenemos detrás. La verdad que me ha encantado. Me encanta, y además es lo que han dicho todos, es que es súper fluido, y además mis hijos tienen 12 y 15 años
y esos fragmentos los han disfrutado. Como ya te digo, que no se les va a olvidar. Me alegro un montón. Muchas gracias. Hay tiempo para una última pregunta, pero vamos a hacer antes la fotografía de grupo, que es una captura de pantalla que hago en esto, y para colgarlo en redes para que todos vean bien. Anda, si tenéis todo el libro. Ya está. Hay tiempo para una última pregunta, cortita, porfa. ¿Quién quiere preguntar algo más? Belén está levantando. Belén. Bueno, me ha encantado la parte esta de las 1000 formas de morir. Un poco así, pero me ha gustado muchísimo. Y sobre todo ahí he descubierto esa practicidad que ya, en realidad ya nos lo has dicho un poquito antes, ¿no? Lo de dioses mortales, patria. Cuando dices que el soldado se consideraba un enemigo de la patria si se suicidaba porque su formación le había costado dinero al Estado. Claro, yo viéndolo desde mi practicidad de hoy en día, he pensado, pero qué panda de bestias, ¿no? O sea, eso era lo que miraban. Pero claro, si lo miras bien, pues hombre, tenían razón. O que los que se acercaban a la gente para que los adoraran como tenían que hacerlo y entonces encontrar ellos la paz. Esa practicidad es que es brutal, ¿no? O sea, lo llevaban como al máximo, a pesar de luego lo abiertos que eran en su religiosidad. Eran tremendos, con todo muy exacto, todas las cosas tenían que ser perfectas. Vamos, que los cristianos no nos quedamos en nada al lado suyo. Y eso que dicen que el dogma católico en lo que es la practicidad es muy tremendo, pero, joder, a la Pero precisamente ahí está la diferencia. En el cristianismo ese es el dogma, ¿no? Porque es algo revelado y es algo que viene de Dios. Los romanos no tienen dogma. De hecho, los romanos no tienen fe. Los romanos no necesitan tener fe porque ya se comunican y ya son conscientes de que los dioses están ahí en su día a día a todas horas, ¿no? De hecho, por eso les parecía tan raro que los cristianos hubieran hablado una vez con su Dios y después ya tuvieran que fiarse de que seguía allí sin una comunicación directa, ¿no? Es muy interesante. Pero efectivamente los romanos eran muy prácticos. Todo estaba basado en lo que la tradición había hecho. Si en la tradición había que hacer primero este sacrificio, luego esta ofrenda, luego había que decir estas palabras, todo tenía que hacerse exactamente igual que se había hecho siempre. ¿Por qué? Pues porque cuando algo les funcionaba, se quedaban con eso. Y esto es lo que se hacía. De hecho, si lo analizamos desde nuestro propio punto de vista y desde la perspectiva que nos da la historia, esto tiene mucho que ver con que sus rituales fallaran. Si un ritual romano fallaba, lo que se pensaba no es que la divinidad no existiera o que la divinidad no estuviera allí. No, lo que se pensaba es que había un error en el ritual. Por eso lo fundamental era la exactitud en el rito. Por eso le daban tanta importancia, porque cuando fallaba sabían que lo habían hecho mal. Entonces, precisamente por esa idea, los romanos siempre repetían los mismos ritos y, bueno, al final la practicidad iba a todos los aspectos de su vida, contagiaba todo absolutamente, ¿no? Y de hecho, los que ya se iban un poco hasta el extremo en ese sentido eran, por ejemplo, los estoicos. Los estoicos, como puede ser Marco Aurelio o como puede ser Séneca, iban a ser totalmente prácticos. Y en ese sentido, y relacionado con la muerte, como lo decías antes, no me quiero quedar sin mencionar a Séneca, precisamente cuando en su obra sobre la vejez de Senectutis empieza a hablar sobre lo bueno que es morir joven cuando el cuerpo todavía responde y cuando todavía es digno de los dioses, ¿no? Y nos menciona todas esas formas de suicidarse que para él son lo mejor que existe, porque nos dice, ¿no? En ese arroyo que tienes fluyendo junto a tu casa, ahí está la libertad. En ese árbol en el que te puedes colgar, ahí está la libertad. En cada vena de tu cuerpo, ahí está la libertad, dice Séneca, que a nosotros, claro, nos parece esto extrañísimo. Pero para los romanos el suicidio era algo muy honorable, precisamente porque lo que hacías era quitarte tú de en medio sin molestar a los demás. Por supuesto, excepto en los casos en los que soldados, esclavos, todos los que son servidores del Estado y son prácticamente propiedad del Estado, ahí no.
ahí no, porque efectivamente también vamos a lo práctico en el sentido económico. Pero fíjate que me resultaba curioso y sobre todo me sacó una sonrisa cuando estaba escribiendo esta idea de Séneca y de la vejez, que el propio Séneca no cumpliera lo que él mismo decía, sino que murió con 70 y pico años, y todos sabemos que cuando Séneca fue a suicidarse por la conjura de Pisón, le costó horrores. El pobre tuvo que sufrir muchísimo porque no moría, por mucho que lo intentaba, no moría. Entonces, me resulta curioso ver cómo el pobre Séneca en sus últimos momentos tuvo que pasar por aquello que era justo lo que él se suponía que deseaba, pero que no lo consiguió. Bueno, al final cada cual hace como puede, y en ese sentido, más allá de esta idea, los estoicos también lo tenían muy claro, ¿no? Hay que resignarse con lo que nos da la vida y hay que intentar pasar con ello y disfrutar al máximo posible y aprovechar este tiempo que tenemos en este mundo, que es lo fundamental y en lo único que podemos confiar sobre seguro. Así que yo creo que con eso podemos concluir y cerrar esta charla, que además a mí os tengo que dar yo las gracias a todas vosotras y a todos vosotros, porque me ha encantado. Ya os lo dije al principio, me encanta hablar de estos temas y podría estar todas las horas que quisiéramos, pero bueno, me alegra que os haya gustado el libro, sobre todo que os haya descubierto algunas cosas nuevas. Y bueno, que hayamos hecho que veáis la religiosidad romana desde lo más arcaico hasta el cristianismo, que también es una religión romana, de una forma un poco diferente, y que os haya servido para ser un poquito mejores en la vida. Me acabas de recordar, perdóname Néstor, por cerrar, que yo en COU me tuve que traducir varias páginas de Senectutis, pero a piñón. O sea, ha sido de pronto como un déjà vu y he dicho, jolín, es verdad, todavía lo tengo por ahí en la biblioteca, o sea que qué tiempos aquellos. Bueno, lo decía, ¿no? O témpora, o témpora, o mores. La verdad es que es uno de los encuentros que nos da hasta pena despedir, porque nos quedaríamos aquí hablando contigo, ni se sabe. Para responderte a tu epílogo, yo quiero darte las gracias por haberlo, en efecto, hecho disfrutar mucho de este viaje, gracias al cual sí que ahora entendemos mucho mejor cómo era la religión día a día de los romanos. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Desi, por habernos hecho descubrir a este autorazo que seguiremos. Te seguimos ya en redes. Te seguimos por todos lados, yo por lo menos, ya verás, bueno, te etiquetaremos para que veas todo lo que ponemos, todo nuestro, pero bueno, va todo a parar al Club de Lectura LL, ¿vale? Aunque lo pondremos, yo lo compartiré ahí, pero Club de Lectura LL y Locura de Libros, que soy yo. Que soy la loca, pero yo creo que están todas estas iguales. Yo te veo mañana en la feria, porque no me quedo con las ganas de ir a conocerte personalmente y de que me firmes el libro, por supuesto, y seguro que vamos a abrir una más, o sea que nos vemos y ya hablaremos. ¿A qué hora firmas? De 7 a 9, en la caseta 66, que es la de la librería Áurea. Uy, 66, uy. Que no es lo mismo que 660. Que no llega a tener el tercer 6, con lo cual no pasa nada. La ronda un poquito. Bueno, y teniendo en cuenta a quién representa ese número, a mí no me desagrada tanto sabiendo quién es la bestia realmente, ¿verdad? Vale. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias, Néstor. Un beso enorme. Gracias. Y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego. Chao. Hasta luego.